Hoy veremos las interacciones planta-virus-vector medida por efectores. Este fue un artículo escrito por Rayo y Claire en el 2021. Se los presentará Cristian Villalba y Catalina Clavijo, estudiantes de biología. Entonces, sabemos que las plantas son la base de la cadena trófica. Estos, al ser organismos que son capaces de generar su propia materia prima por medio de la fotosíntesis. Esto implica entonces que los demás organismos en la cadena trófica, por ejemplo consumidores primarios o secundarios, dependen estas plantas y además de estos otros patógenos que los requieran en su ciclo de vida. Por ello, las plantas requieren generar ciertas respuestas defensivas y esto lo hacen al detectar por medio de las células de la planta ciertos elicitores o inductores que serán capaces de generar unas respuestas defensivas en las plantas que ya pueden ser por tipo de expresión génica o compuestos bioactivados o ciertos cambios estructurales en ella que pueden minimizar el riesgo de ser depredadas o disminuyen el daño al serlo. Y por tanto, los organismos que depredan las plantas generaron como una respuesta a estas respuestas defensivas de la planta, que se llamarán efectores. Estos efectores son como ciertas sustancias que pueden generar los herbívoros o ciertos virus para contrarrestar esta respuesta inmunitaria de las plantas. Entonces, las plantas, además de esto, generaron una respuesta a estos efectores, lo que se le llama inmunidad desencadenada por efectores. Un ejemplo sencillo de estos es el silenciamiento del ARN, en el caso, por ejemplo, de que un virus invada una célula vegetal y este virus intenta utilizar la maquinaria de esa célula para replicar su propio ARN, esta célula será capaz de romper partes de su ARN, evitando así la propagación del virus a las demás células de la planta. Entonces, estos organismos que depredan las plantas generaron, por así decir, unieron fuerzas en unas relaciones simbióticas vectores con virus, en el que puede o no que ambos se vean beneficiados por este caso. Un ejemplo en el que ambos se vean beneficiados es que, digamos, en el que al un vector inducir a un virus a una planta, la planta quede más sensible o pueda ser más fácilmente depredada por ciertos vectores. O hay casos en el que, por ejemplo, en el hongo Cordyceps, en el que el hongo utiliza a ciertas hormigas para llegar hasta sitios favorables en la planta, pero luego en el proceso la hormiga muere, en el que no es una relación simbiótica, en el que solamente se ve favorecido el hongo. Entonces, como pequeño resumen para esta parte, vamos a ver este gráfico que lo leeremos de derecha a izquierda, en el que vemos una chicharra blanca, en el que ella generará unos cambios químicos a través de sus efectores en la planta. Luego, estos cambios químicos en la planta pueden generar unos cambios sobre la química del virus. Y a su vez, este virus puede generar ciertos efectores hacia la planta que generan cambios químicos, que estos cambios químicos en la planta puedan beneficiar o no a cierta química en los vectores que le prosigan a estos. Blanco del virus. Las incógnitas. Efectores de virus con objetivos vegetales desconocidos. En esta parte del artículo ellos plantean mecanismos que rodean a varios efectores virales en las interacciones planta-vector. Ellos hablan de varios estudios que han demostrado que las plantas infectadas por virus de la papa o potatovirus son preferidas por los áfidos sobre las plantas sanas para establecerse y que los insectos vectores tienen una mayor fecundidad en las plantas infectadas. Se demostró que 3 proteínas P0, P1 y P7 aumentan el rendimiento de los áfidos en una planta, mientras que la preferencia de los áfidos aumentó para las plantas que expresan o presentan la proteína P0, disminuyó para las plantas que expresan o presentan la proteína P7 y P1 en comparación con los controles. Como se muestra en la tabla, la proteína P0 aumentó ese rendimiento y esa preferencia de los áfidos sobre ellas. Algo por resaltar es que los pulgones o los áfidos se alimentan de la savia del floema de las plantas, que es rica en azúcar. Pero hay un problema en eso, y es que contienen bajas concentraciones de aminoácidos.
Entonces, para aumentar esa falta de aminoácidos, los áfidos tienen endosimbiontes que van a complementar sus necesidades de nitrógeno. Hay 3 proteínas virales que mencionaban ellos: TUMV, que es denominado, en donde se encuentra la proteína viral HCPRO, 6K1 y VPG. Estas proteínas redujeron el rendimiento de los pulgones verdes del durazno, porque se encuentran en una planta del durazno, cuando se expresan transitoriamente en otro tipo de planta, en este caso la N-menta miana. La proteína viral HCPRO es un supresor o actúa como un supresor de silenciamiento y proteasa viral con múltiples funciones en las células huésped infectadas. En ese caso, la célula huésped infectada sería en esta planta. Efectores vectoriales con objetivos vegetales desconocidos. En esta sección, el efector salival del pulgón, la saliva, se demostró que es necesario o que es importante para la alimentación sostenida de las plantas hospedantes. La expresión de la saliva de este pulgón no tuvo impacto en el rendimiento de los áfidos en las plantas hospedantes. Y si bien no se sabe cómo este efector altera la defensa contra patógenos en las plantas. Como se menciona en la introducción del artículo, hay unas proteínas denominadas NLR que detectan los efectores de patógenos o la actividad efectora en la célula huésped y que desencadenan una de las respuestas de defensa más extremas de las plantas, que es la respuesta hipersensible. O que también ellos hablan de que es una forma de muerte celular programada. ¿Cómo podemos identificar sinergismos? Que sinergismos es una descripción de la interacción de 2 o más medicamentos cuando sus efectos son combinados, son mayores que la suma de los efectos que se observan cuando se administra cada medicamento por separado. Es como una combinación. Bien. Entonces, ¿cómo podemos identificar esos sinergismos efectores en interacciones planta-vector-virus? Pues bien, la respuesta a esta pregunta está relacionada con la coevolución. Debido a sus largas historias coevolutivas, los insectos vectores y los virus transmitidos por vectores pueden producir efectos sinérgicos, que primero van a beneficiar a ambos jugadores a través de objetivos compartidos. 2, pueden beneficiar solo al otro jugador y no al productor. O tienen nuevas funciones que solo están activas cuando ambos efectores están presentes. Cambios en el desarrollo de las interacciones vector-virus-planta. Así como las plantas y los insectos se desarrollan a lo largo de sus ciclos de vida a través de diferentes etapas, la infección por virus se desarrolla con el tiempo. De este modo, es probable que las necesidades y los desafíos que enfrentan cada organismo cambien a lo largo del desarrollo. Al principio del proceso de infección, un ejemplo, sería más beneficioso para el virus atraer insectos vectores a las plantas infectadas y aumentar su reproducción, mientras que más tarde, en el proceso de infección, cuando sea el proceso de infección, sería más beneficioso para la propagación viral repeler estos insectos con defensas aumentadas. Efectores de ARN en interacciones vector-virus-planta. Hay abundantes ejemplos de la secreción de efectores de proteínas en las plantas huésped a través de la salida de estos pulgones. Los áfidos o los pulgones liberan RNA, sRNA y RNA largos, que son RNA no codificantes, o llamados LNC-RNA, durante la alimentación, durante la etapa de alimentación de ellos. ¿Qué va a producir esto o qué va a pasar? Ellos van a modular la idoneidad de la planta para el insecto. Por ejemplo, estas transcripciones se van a introducir
en la planta huésped mientras el insecto se alimenta, y estos RNA largos no codificantes van a migrar a otras áreas de la planta. Se va a predecir algo. Se predice que el ARN alterará las defensas o los nutrientes de las plantas, ya que los áfidos tienen una mayor fecundidad en las plantas que producen el ARN de manera estable en comparación con los controles. Secreciones vectoriales y no vectoriales en interacciones vector-virus-planta. En este caso, lo más importante de lo que cabe resaltar es que los insectos no vectores y los microbios no patógenos a menudo ocurren junto con infecciones virales y vectores, y que pueden influir en las interacciones planta-virus-vector. Como observaciones finales, aquí se habla de mutualismo. Ellos hablaban del mutualismo, en donde sus insectos vectores pueden ser comunes para algunas familias virales. Y hasta donde sabemos o hasta donde se sabe, solo se ha identificado un vector efector que altera las interacciones de la planta con el virus que transmite. Eso es todo. Gracias.